falta otra vez la planificación. De nuevo la planificación es necesaria. Bueno, como ustedes saben, la planificación y el Estado estuvieron muy asociadas después de los 40, posguerra, estados sociales, estado de bienestar. En el caso latinoamericano, el Estado social fue un Estado planificador, el Estado del New Deal también, el Estado socialdemócrata también, que se caracterizó por planes libres, planes quinquenales. O sea, una serie de expertos organizaba, ponía matriz, insumo, producto y organizaba toda la realidad a través de ese plan. Pero después fueron un poco cayendo en desuso y probablemente el corte y la ruptura con la planificación fue el hecho de que se pasara del capitalismo fordista, productivo, a la gran, digamos, financiarización. Es decir, ya no se ganaba tanta plata produciendo, ya no se ganaba tanta plata planificando producir más, sino especulando. Se podía hacer plata especulando con monedas, con transacciones, con bonos, más que negociando, produciendo, invirtiendo la plata. Entonces, el neoliberalismo, prácticamente su ascenso, es también que lo importante es el mercado, lo importante es el individuo, la ganancia, la renta, y el bien público, el bien general, el interés común, será producto de que cada uno haga lo suyo, pero no una visión que piense por el conjunto, el bien común. Esto me parece que tuvo su auge y su apogeo, si quieren, en el neoliberalismo tardío, el último gobierno de Macri, que prácticamente dijo, el Estado es un canchero, prepara el campo para que juegue el sector privado, pero nada más, le da las condiciones. Los que planifican son las corporaciones y los que gerencian son los CEOs o los jefes ejecutivos de esas corporaciones, y la gente, en el mejor de los casos, que puede hacer, ser emprendedor individual. O sea, arreglárselas, tratar de insertarse en el mercado y poner en un garage, tal vez, una empresita que pueda hacer algún día una Apple, como hizo Steve Jobs en un momento. Bueno, eso no resulta así. En realidad el mercado desiguala, precariza, empobrece, y si no hay alguna planificación, alguna meta común, un bien común, un Estado que regule por el conjunto, genera sociedades de mucha inseguridad, sociedades sin futuro, en sociedades en donde prácticamente no hay sociedad. Son individuos que tratan de arreglárselas como pueden, de salvarse como pueden. Entonces, con la pandemia volvió el Estado. Si hay algo que trajo de positivo la pandemia, es decir, la pandemia y la reactivación no son posibles solo por el mercado, se requiere el Estado. Se requiere el Estado porque quien compra las vacunas, quien las distribuye y quien organiza de alguna manera la plata para la gente que no tiene plata para que pueda viajar, para quienes son esenciales. Todo debía volver a ser público. Lo público aparece de nuevo. Y también empieza a aparecer el tema de la planificación como un planteo, cuán necesario es. Y de hecho, si uno pone el ejemplo de los países asiáticos, resolvieron mejor la pandemia con la planificación, ¿no? Sí, me parece que ahí hay como un tema muy importante, muy muy relevante. Tanto capitalistas como Corea del Sur, como comunistas, socialistas, planificaron y resolvieron mejor la pandemia, pero también resolvieron mejor el problema del desarrollo, ambos. Sí. Planificando, teniendo metas, empresas públicas, y diciendo, bueno, tenemos estos objetivos son públicos y no es tan negociable con el mercado, con el CEO, será un poco, pero son del pueblo, en nuestro caso, de cuál es la promesa electoral. Es
reconstruir el país, generar inclusión, distribución del ingreso y un empleo de calidad y una vida más digna para todos. Eso tiene que cumplir, eso se puede planificar. Entonces Sí, te pregunto. me parece que efectivamente, como dijiste, la pandemia fue un antes y un después en muchas cosas, y una de las cuales el lugar que tiene el Estado en la economía. Ya no se habla tanto no es una cuestión solo de regular, es una cuestión de efectivamente planificar. En este caso se tuvo que planificar lo que es, primero, la atención de los hospitales, y después todo lo que es la parte de vacunación, porque la vacunación efectivamente fue una empresa estatal, tanto en el financiamiento como en la efectiva vacunación de la población. Claro. Entonces me parece que ese regreso es importante, no solo del Estado, pero del Estado planificador. Y que efectivamente son muy distintas las sociedades planificadas como las asiáticas, mucho más disciplinarias, diríamos, mucho más de grupos, mientras que las sociedades europeas y de Estados Unidos, las occidentales en general, mucho más individualista, más apegada a otro tipo de dinámicas, tuvieron muchas dificultades para enfrentar la pandemia, e incluso hubo mucha resistencia social incluso a la vacunación. Hay gente que hay un grado de vacunación que es menor en algunos países, tuvieron que obligar a la gente a vacunar a través de distintos incentivos, el pase sanitario, etc. Lo que me parece importante es que es una idea que tiene futuro, porque efectivamente una de las conclusiones que hay que sacar es que el Estado, para resolver muchos de los problemas, digamos, del desarrollo, para desarrollarse, la planificación es un medio que parece adecuado y que se podría incluso engarzar en ese plan plurianual que tiene el gobierno para enfrentar la situación en los próximos años, pero que evidentemente necesitamos un poquito un mapa de hacia dónde ir. Hay sectores que son estratégicos. Esos sectores estratégicos, como los de extracción de recursos naturales, retomando el tema, por ejemplo, hidrocarburífero, una cosa era el sector antes de que YPF se nacionalice en el 2012, en la cual había una reserva enorme de vaca muerta, pero que no estaba utilizada. Esa reserva de vaca muerta estaba siendo utilizada como una reserva en el balance de Repsol para conseguir dinero en la bolsa para invertir en otros países. La YPF, ¿por qué fue importante? ¿Por qué es importante en general en esos sectores estratégicos una empresa pública? Porque es la que efectivamente te ordena, no tiene por qué ser monopolio y que todo lo que se haga de petróleo y gas sea de YPF. No, simplemente viene, guía, orienta todo lo que es la oferta en esos sectores. Y no es una empresa testigo, porque YPF no es una empresa testigo. No me gusta mucho eso de usar, ¿no? A veces se usó para Vicentín, que Vicentín estaría bueno que sea estatal porque sería un testigo para la estructura de costo, para ver cómo funciona. No necesitamos empresas testigos. Verdaderamente las empresas tienen que ser actores activos en la estrategia del sector. Y la cuestión de Vicentín, ¿por qué es importante? Es importante porque es cierto que el Estado, en un campo tan importante como el del agro, hay muchísimas cosas que el Estado podría hacer desde tener stock público, por ejemplo, ¿no? Tener stock público te permitiría tener otra relación con los ojeros, incluso poder hacer política de precios al respecto, y no estar dependiendo de los stocks de los privados que quieran venderlo cuando en la segunda parte del año, ya liquidado la cosecha, estás peleando para ver quién exporta, quién quiere exportar, y siempre tenés esos vaivienes, esos enfrentamientos por las especulaciones que se hacen respecto al tipo de cambio. Si hubiese un stock público ahí, evidentemente le das otro sentido a todo el sector y puedes ir a hacer política no desde la Secretaría de Agricultura, sino ya directamente desde una empresa que te permite generar proveedores, que te permite hacer un montón de cosas. Y por eso YPF es importante como ejemplo para generalizar en otros sectores. Claro, además por las razones que vos dijiste, porque las grandes privadas terminan explotando a las meñadas y a las chicas, digamos, ¿no? El caso de Vicentín fue claro, no les pagaron. Estafas, directamente estafa. Estafa, pero en general las explotan, digamos, sí, porque controlan la logística, controlan los precios, lo querés, no lo querés, te lo doy. Entonces,
acá hay un triángulo interesante que sería la empresa pública, hay una revalorización no de lo privado ni lo estatal, de lo público, Sí. las pymes y la planificación, ¿no? Digamos una macro planificación que, como vos decís, algunas empresas públicas pueden hacer muy bien. Vos dijiste el ejemplo de YPF, que en el caso de hidrocarburos, el fracking, el gas, lo hace bien y es importante, pero podemos citar otras empresas como ARSAT, los satélites, INVAP, la Comisión de Energía Atómica, los que producen la energía nuclear, los reactores nucleares, son empresas públicas. ¿Qué tienen esas empresas públicas? No son una parte de un ministerio. Están fuera del ministerio, pero tienen acciones o tienen una conexión o un financiamiento público importante, pero también a veces tienen acciones privadas. ¿Pero qué tienen? Una gerencia más independiente, más dinámica, y pueden planificar, vamos a hacer este satélite para estas características, vamos a hacer este radar con estas características, vamos a hacer este auto de electromovilidad con estas características. Entonces ahí hay una macro planificación sectorial por empresas públicas y que me parece que sería interesante pensarlo en esos términos porque sería una reformulación del Estado, ¿no? No sería ese Estado un poco burocrático, pesado, jerárquico, sino serían empresas que atendiendo a temas importantes como radares, como satélites, como reactores atómicos, como autos eléctricos, como miles de cosas, pueden planificar, ser dinámicos y fortalecer a las pymes al mismo tiempo. O sea, las pymes que vinculadas a las empresas privadas, como podría ser Bongibor, digamos, que son explotadas, o Roca, digo, yo la tengo con Roca porque tal vez no es un gran amigo, digamos, son explotadas. Acá, las pymes que se vinculan a ITEC de YPF son mejoradas en sus capacidades, porque le dicen, miren, necesitamos válvulas de tal jerarquía, con tal densidad, entonces la pyme tiene una demanda asegurada si entra en el estándar. El tema de los estándares es clave para entender la cuarta revolución tecnológica. Entonces, la planificación sectorial llevada por empresas públicas y que traccionen a las pymes, me parece que es un universo que nos abre a un estado que ya no es el estado de bienestar, que ya no es el estado mínimo o el estado abierto, también neoliberal tardío, sino es el estado presente y es el estado que tiene una ética pública, que reconstruye un país, pero en consonancia con el mundo, con el contexto. Cuarta revolución industrial, sociedad digital, sociedad del conocimiento y multipolaridad. Ya no es un mundo que está regido por una sola voz, sino hay múltiples voces. Esto me parece que forma parte también de un tema a explorar en estos 2 años de reconstrucción, ¿no te parece? Totalmente. Ahí yo creo que hay unas notas interesantes que hablan de las 4 Argentinas, de Jorge Katz, en el cual menciona que el problema del desarrollo no es un problema de que vos tenés que inventar nuevos sectores económicos. El tema del desarrollo es articular mejor lo que ya existe. Y lo que existe en la Argentina son, a grosso modo, 4 sectores grandes. El de recursos naturales, el de tecnología, en el cual es muy importante hoy porque aparece el tema de los unicornios, Mercado Libre, Despegar.com, digamos, todas las empresas Walla, que ya son globales, que son de servicios y que aportan, digamos, que están en la bolsa de Estados Unidos. Después tenés el típico sector de pymes, rezagado tecnológicamente, pero que genera 80% del empleo en la Argentina. Ahí está el grueso del PBI de la Argentina.
Y el cuarto sector es obviamente esa economía popular, esa economía de 35% de informalidad, que requiere obviamente de mucho esfuerzo para llegar a fin de mes, ¿no? De todos los que trabajan ahí. La articulación de esos cuatro sectores, tender puente entre esos cuatro sectores, es decir, que los recursos naturales se eslabonen con las pymes argentinas para agregar valor, que las pymes puedan crecer y efectivamente ir trayendo desde el sector de la economía popular trabajadores para que se puedan insertar formalmente en un trabajo. Obviamente todo eso conectado con la tecnología, es decir, los unicornios, pero también todo lo que es obviamente las universidades, todo lo que es el sistema científico, académico, el sistema cultural de la Argentina. Son muchas cosas que son muy interesantes, un acervo muy interesante en la Argentina, pero que se tiene que enganchar cada vez más con el sector productivo. Hay un sector obviamente de biotecnología que es importante, que es justamente el enlace entre varias cosas, pero en el trigo transgénico, por ejemplo, es el enlace entre la tecnología, Bioceres, una investigadora de CONICET, con el sector de recursos naturales. Entonces me parece que alrededor de ahí, de esas ideas generales, superando las dinámicas conflictivas industria-agro, que son bastante de los años 60, 70, me parece que el tema de los servicios, la aparición de los servicios transnacionales y las empresas como Globant, así como el surgimiento en los años 90 de esa economía marginal, hace que verdaderamente esas cuatro grandes sectores cambien la idea que nosotros tenemos que tener de la Argentina. Sí, total. Y me parece también interesante la economía popular también que vos señalabas como uno de los cuatro, ¿no? En el sentido de que también deben ser tecnologizados, ser más competitivos. Totalmente. A veces se piensa en la empresa privada, ¿qué disciplina? El salario. Pero ¿qué disciplina en la economía popular? Y no es fácil tener una capacidad de cooperativa, de tener una organización interna, y también debe tecnologizarse. El otro día vi que ya habían inventado apps para recicladores. Claro, sí, totalmente. Es decir, y se pueden inventar apps para la economía popular y generar una mayor autoestima, competitividad y afirmación de ese cuarto sector dentro de la sociedad. Y con esto queremos terminar con la planificación, como también la ciencia y técnica, la academia se está articulando más al Estado. Antes la academia era algo, una torre de marfil, era algo que no se debía mezclar con la política ni con la industria, ¿no? Debía ser ciencias puras, ciencias duras. En CONICET yo digo, cada vez que uno decía, vamos, pero hacemos política social. No, eso es política, eso es negativo, pero es importante. Entonces, me parece que la planificación es un tema, pensarlo, ya no como la planificación tan del estado de bienestar, esa planificación de libro tan rígida, ni tampoco la no planificación, me parece que vamos a otra planificación de lo público, y en donde me parece que la academia, la ciencia y la tecnología también tienen mucho para aportar para esta reconstrucción del país en la pospandemia. Muchas gracias, hasta la próxima.